Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir. Llegó el gran día, hace unos cuantos meses que estamos desarrollando este proyecto que queremos con mucho entusiasmo presentarles. En primer lugar, quiero agradecer a la Academia Argentina de Letras por permitirnos la sala de Puerto Bulnes para hacer la presentación de este proyecto hermosísimo que arrancamos en agosto de este año. Al doctor Pedro Luis Barcia, su autor, y a Adela del Viajino, que fue la investigadora, a los accionistas de Autopistas del Sol por permitirme desarrollar este proyecto que ya lleva 4 años. Les recuerdo que comenzamos esta edición de libros que utilizamos como regalo presente de fin de año a todos los que están relacionados con la empresa de alguna otra manera, con el primero de ellos, que fue en el año 2009, Al margen del camino, que fue la historia de las áreas verdes de la autopista, de cómo desarrollamos la parquización, de cómo se desarrolló en el año 94 al año 2000 todo el proceso de parquización, y ahí intentamos capturar el activo que queríamos presentar a todos los stakeholders de la compañía, y creo que fue un primer paso en este proyecto de edición de libros que ya es casi una marca de estos últimos años de gestión de la compañía. En el segundo año pensamos qué otro activo podríamos llegar a presentar, y así fue como se nos ocurrió la idea de presentar el desafío de unir, que fue la recopilación de toda la infraestructura que se había desarrollado dentro de los 120 kilómetros de concesión que comprende Autopistas del Sol, y fue otro gran éxito. Hemos recibido de los 2 primeros libros muchísimas felicitaciones, agradecimientos, acompañamientos y gente que nos impulsaba desde todos los lugares a continuar con esta idea. Con la idea de dejar algún legado, de dejar algo que pudiera desde todo punto de vista servir como el presente institucional y como idea de lo que se ejecutó, que quedara plasmado hacia el futuro. En el año 2011, lamentablemente no encaramos ningún proyecto, sí intentamos buscar una serie de ideas que no encontramos, y por diferentes razones no lo hicimos, si bien entregamos como presente a fin de año algunos libros que fuimos a comprar a diferentes editoriales. Y este año 2012, que comenzó un poquito torcido, después se enderezó por allá por el mes de abril, y bueno, tenemos que seguir explorando en esta idea para que siga siendo un sello de la compañía. Y es así que yo lo conocí al doctor Barcia en el 2011, en un acto del IAE, en la Asamblea Anual del IAE, y después de conocerlo y tomar contacto con él e invitarlo a la compañía que diera una charla sobre cultura global y cultura de Argentina, cuando terminó la charla le dije: bueno, doctor, este año me tiene que ayudar a desarrollar una idea que, bueno, cuando él vino nosotros le regalamos los libros y demás, y él lo valoró mucho, y le digo: tiene que ayudarnos a desarrollar una idea. Me dice: bueno, véngame a ver cuando usted tenga más o menos las ideas claras y los conversamos. Bueno, buscamos alguna idea y no encontrábamos, hasta que un día se nos ocurrió: bueno, pero si desarrollamos un libro que esté centrado en recoger de autores hispanoamericanos e ingleses aquellas ideas relacionadas con el camino, quizás sea un interesante proyecto. Y así fue que lo vinimos a ver al doctor, trajimos la idea, tuvimos reuniones con él, y él nos planteó que para ese proyecto, que le parecía muy interesante, necesitábamos una etapa de investigación, y el tiempo que teníamos para avanzar en el proyecto y llegar a fin de año con este producto terminado no era suficiente. Entonces él gratamente nos comenta que tenía un proyecto casi preparado, que estaba relacionado con el Libertador, con las bibliotecas del Libertador, y que podía ser una idea que de alguna u otra manera podíamos plasmar como producto de este año. Bueno, estuvimos conversando con él, la idea nos pareció genial, nos pareció muy buena, y así comenzamos en agosto a desarrollarla. Formamos el equipo, en el equipo que estaba obviamente Luis y Adela, y nosotros ya teníamos la tecnología, por decirlo de alguna manera, para desarrollar este tipo de proyectos, en el que participábamos gente de Autopistas, Alejandra Barzú, que en su momento el ingeniero Brizuela y otros ingenieros, y para los otros productos, para los otros libros, perdón, también incorporamos asesores externos, en su momento para Al margen del camino a la gente de Taís, para el desarrollo del libro de puentes a Tomás del Carril y a Jorge Fontán Balestra, que habían sido asesores en la materia.
Y también incorporamos a esos dos anteriores libros y a este también al equipo de diseño de José Mendioroz, junto con Teresa, y a unas fotógrafas amigas también. Y ese pequeño equipo se conformó y en una serie de 10, 12 reuniones y un trabajo intenso desde el mes de agosto, bueno, logramos el libro que le pedí a Alejandra que lo entregara a la entrada para que no quedara la expectativa de entregarlo cuando terminábamos la reunión, porque nos pareció que de esa manera ustedes iban a ir familiarizando y poder entender de alguna mejor manera las palabras de don Luis, que después seguidamente va a hablar y va a ser mucho más entretenido que lo que yo les estoy contando. La verdad que tenía muchísimo interés en hacer esta presentación. En principio habíamos pensado en hacerla un poquito más extensiva al público en general, pero luego, dadas las circunstancias en las que vivimos, decidimos hacer una reunión institucional, no protocolar y de amigos. Así que todos los que están acá son amigos, gente que de corazón ha venido a ver la presentación, a recibir el libro, a compartir luego una copa a la que todos están invitados y a escuchar las palabras del doctor Barcia para que les comente con mayor entretenimiento y profundidad de qué se trata este libro tan interesante. Así que bueno, estas son mis palabras de presentación. Le doy lugar al doctor Pedro Luis Barcia para que continúe con este acto y bueno, después seguimos. Muchísimas gracias. Con la gentileza del ingeniero que me ha puesto a cargo de esta segunda parte del acto. Quiero recordar que mi vocación natural de silencio casi cardense tengo que romperla porque me han pedido que hable. La arquitecta Alejandra Barzuk me decía que hable Barcia y el ingeniero que conoce el paño decía que hable poco. Yo me acordaba de aquella anécdota de Mitre, ya que estamos en presencia del presidente de la Academia de Historia, que es dueño de Mitre prácticamente, y en su oportunidad, que llega al puerto de Buenos Aires, victorioso, había unos muchachos que habían preparado una carroza con caballos, y iban a llevarlo, y por el entusiasmo mismo se enganchan a la carroza, comienzan a tirar de caballo, y entonces todos gritaban, los hombres tirando allí, ¡que viva Mitre, que viva Mitre! Había un flaco que no podía más, digo, pero que viva cerca. Entonces aquí la idea es que hable Barcia, pero que hable poco. Por eso, por vez primera he traído un papelito para no excederme en esto, en este acto de hoy. Ustedes posiblemente estén preguntando qué se genera de una sociedad entre un ingeniero, que sabemos son gente con sentido de realidad, con sentido de la programación, del proyecto y todo esto que se lee en la bibliografía, y un literato que, como diría Aristófanes, es un nefelibata. Palabra poco frecuente que no se ha continuado, pero que significa en el texto del griego el que camina a las nubes. Hay que recordar aquello que decía también un poeta argentino: ten cuidado intelectual, ya que eres nefelibata, porque en las nubes también se puede meter la pata. De modo que, frente a esta realidad de asociación entre el ingeniero y el literato, usted puede pensar a lo Mary Shelley que puede salir The Thing, It, la cosa, la criatura, que es el monstruo de Frankenstein. Sin embargo, ha salido un hermosísimo libro. De modo que esto es el mentir contra todo el que piensa que no se pueden articular dos planos como estos, la ciencia de la ingeniería y las artes. En primer lugar, y antes de nada, porque la gente que es pobre es muy agradecida, queríamos agradecer muchísimo, dando instrucciones que hable poco nuevamente, por bajo el pretexto de traer la copa. Y gracias, Alejandra. En primer lugar, al ingeniero que nos dio esta posibilidad, que no habíamos soñado, simplemente, como él contó, de una conversación que tuvimos en exposición en un spa, donde estuvimos poniendo frente a los directivos, y ahí salió la idea. En segundo lugar, también a la arquitecta Alejandra Barzuk, que ha sido una eficiente colaboradora en todo momento, y en tercer lugar, al estudio de composición de Mendioroz, que ha dado luz a todo lo que nosotros hemos preparado. Porque esto sí, las ilustraciones no tienen la vida que el texto esperado hubiera tenido. Es decir, no vamos a decir idiotez que se repite, que una imagen vale por 1000 palabras. Porque si fuera así, en primer lugar contradeciría la Academia de Letras. Pero en segundo lugar, si fuera así, el hombre que lo dijo tendría que haberlo dicho con una imagen, ¿verdad? Y no con palabras. Sin embargo, hizo un homenaje a la palabra misma. Este libro es de desprendimiento de otro,
Yo había terminado de componer un libro sobre San Martín, de una colección que, si Dios quiere y la economía argentina lo permite, llevaremos adelante de diarios argentinos, donde van a estar presentes todos los pensadores de Argentina. Y comenzamos con 3 tomos de Sarmiento, seguimos con un tomo de San Martín. El tomo de San Martín, cuando empiezo a trabajarlo, me encuentro con que el problema de la lengua no estaba tocado en San Martín, de modo que por la especialidad de uno me apliqué a eso, desarrollé con mucha ejemplificación la peculiaridad expresiva de San Martín, que la tiene, contradiciendo a Rosenblatt y otros lingüistas que decían que nunca, jamás se salía de tono San Martín y decía un insulto. Ahí está registrada las puteadas sanmartinianas y además correctamente situada, que esto, el sentido de adecuación del texto es lo que amerita la cita de San Martín. Y me fue quitando espacio cada vez más para la parte de la biblioteca, de la preocupación de los libros de San Martín. Entonces empecé a trabajar otro campo, que fue este, y lo empezamos a desarrollar, y ahí entonces tuvimos el encuentro con el ingeniero Benaglia, y comenzó esta labor en conjunto, que se hizo en poco tiempo, pero con mucha efectividad. En primer lugar, yo quería sugerir a los Copistas del Sol que tomen un patrono. El patrono tendría que ser Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Más allá del nombre bovino del hombre, lo que importa es que este es el hombre que mejor trazó caminos en América. No ha habido caminador mayor en toda América y tal vez en el mundo que este hombre de estructura fuerte, corpulento, que abrió caminos, algunos que todavía siguen vigentes, y que exploró tanto la zona del norte, del sur, de Norteamérica y toda nuestra región del Paraguay. De modo que recomiendo, ya que necesitan un patrono laico, para no comprometer a nadie, puede ser Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. La idea de la cual partimos es que leer es caminar de alguna manera, es caminar juntamente con el autor, acompañado o con el protagonista, como una película acompañamos a Indiana Jones cuando vamos y no se siente, hasta movimientos físicos que hace cuando Indiana pelea con uno o con otro, acompañando sin necesidad de estar en la Cité des Sciences de París, donde está el famoso cinema, que están todos los sentidos asociados, con una maravilla. Acá no lo tenemos, pero lo tengamos. Pues bien, es una manera de caminar con el otro. El libro es una orientación, una dirección, y allí va uno. Por eso comentamos en el prologuín que hay un hombre que está leyendo en un ángulo, solo, en su casa, y sin embargo este hombre está caminando y acompañando al que describe por un mar extraño, que se llama Mar Amarillo, y baja y atraviesa toda una estepa y llega a una muralla. ¿Y qué estamos acompañando a Marco Polo en el libro de Maravillas? Y así parecidamente acompañamos y vivimos vicariamente junto con el autor en todos sus movimientos. Esta es la capacidad del buen lector de acompañar en todo momento al autor. Ya en el segundo de los libros, yo lo que estoy haciendo es desarrollar una frase, porque la habilidad de uno es tomar apenas un elemento ajeno y desarrollarlo, aquello que decía con mucha sabiduría el viejo Palma, hacer patillas donde no hay pelo. Bueno, este es el arte de que expone en público. Pues bien, esa frase dice, el libro es también un puente. Sí, es un puente porque articula dos realidades, la del lector y la realidad de experiencia del autor y del protagonista y demás, pero también es un camino. Las imágenes más viejas de la literatura están asociando la vida y el camino. Ya de Tao, de Verlaine y Josafat, ¿cierto? Tenemos el caso de las novelas itinerantes, el camino de Martín Fierro, el camino de Cervantes, pero eso va a ser objeto de otro trabajo en el futuro, no vamos a adelantarlo ahora. Lo cierto es que nosotros tenemos esta idea de que, como dice Gracián muy bien, este mundo no es para tomarlo por posada ni asiento, sino que estamos en él en continuo movimiento, vamos avanzando en él, desde el camino de la vida, en inmenso del camino de nuestra vida, y todas estas expresiones que están en la página rosada para amagar erudición de letras. Este viaje de la lectura a usted le abre camino, pero también le soluciona situaciones conflictivas en las encrucijadas de los caminos de la vida. Lo puede auxiliar. Esta experiencia la hemos tenido como profesor muchas veces. Cuando viene un alumno a agradecerle que le haya hecho leer tal autor, y porque me salvó el matrimonio. Este hombre está tomado, dice uno, ¿no? Y después cuando le explica que es así, cómo se iluminó frente a esta realidad, cómo le abrió el camino de
voy a contar, tú vas a tomar. Estaba en casa, se nos rompe el televisor, una anécdota que he contado otra parte, pero yo cuento las notas mías, no las de otro. Para eso, a libertista yo no tengo. Ocurre que se nos rompe el televisor, recién casado con una mujer, que está ahí, que uno puede mentir, no vas a desmentir. ¿Y qué hacemos? Juntamos el docente, contamos los dineros. Era interesante el televisor que teníamos por estas aplicaciones militares. Una pantalla pequeñita que no se veía con nitidez. ¿Qué pasaba? Entonces interpretábamos dos películas que después discutíamos y tuvimos un tiempo sin tener hijos porque después de ver todo el escenario discutíamos esto y nos dormíamos. Bien. Después cuando se rompió el televisor comenzó la procreación, de modo que es importante también como una consideración sociológica esto de tener en cuenta que el televisor impide la natalidad. Volviendo a lo que decía, juntamos la chivola y llamamos por la guía páginas amarillas y viene un gordito muy animoso, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces ese escrito no funciona, el hombre, como que se aquello del relojero de Voltaire, sopla, funcionó. Muy bien. ¿Cuánto le debo? No, profesor, ¿cómo le voy a cobrar? ¿Cómo que cómo me vas a cobrar si vos trabajás de esto? Me dijo. No, dice, yo le debo mucho a usted porque usted fue profesor mío en un curso donde teníamos electrónica y televisión y usted daba castellano con letras de tango porque no podíamos retener los ejemplos y como sabíamos de memoria las letras de tango, usted tomaba letras de tango. Es cierto, digo, vos eras alumno así, la mayor que yo de chico, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué tiene que ver esto? Y por el miocid, me dice. Ahí ya, Susana se retiró a la cocina, no quiere participar de esas cosas. Y yo digo, bueno, con tal de que esto se pueda mantener como conversación y no parar, próximo, adelante. Entonces, me dice, ¿se acuerda cómo comienza a decir? Sí, los socios están fuertemente llorando, tornaba la cabeza y estaba los cantando, vio puertas abiertas, de usos engañados, etc. Esto es pamparanea porque no conoce la fonética más medieval. Bien. Eso no más adelante, me decía, imperiosamente me llevaba, entonces, allí piensan que ya, más adelante, ¿no? Y llega un punto en que el hombre ha perdido todo, el héroe está lloroso, porque el héroe, todo héroe llora, no aquellas películas de la edad, los hombres no lloran. El héroe llora, pero tiene una virtud que el hombre idiota común no tiene, se rescata de la lágrima. Y cuando le han cruzado una madrugada clara, le dijo Cruz que mirara las últimas poblaciones y a Fierro 2 lagrimones le rodaron por la cara. Esta es la verdad. El héroe llora, pero se recupera. Entonces ahí, cuando llega ahí, entonces el hombre ha perdido todo. Y dice el texto, meció Miocid los hombros, enrameó la tiesta, Albricia, Albarfáñez, tachados somos de tierra, mas a gran honra tornaremos a Castilla. ¿Ve? Me dice. ¿Veo qué? Le digo. Usted salvó mi matrimonio y mi empresa. Porque cuando mi socio me dejó en banda, yo reproduzco fielmente la expresión de Chacán en Academia, no se habla así, ¿cierto? Se habla de una manera mucho más artificial. Entonces, me dice, cuando pasó esto, yo me acordé de lo que usted explicaba. ¿Se acuerda de lo que explicaba? Sí, claro. El hombre frente a una situación difícil, lo que dice el verso primero de ese pedacito es formidable. Meció Miocid los hombros, se sacó de encima el problema. Enrameó la tiesta, levantó la cabeza y al levantar la cabeza vio más allá de lo que tenía que hacer y tuvo un proyecto. Y el proyecto lo llevó adelante. Por eso promete ya, con el proyecto en mente, volveremos a Castilla y tendremos triunfo. Y yo pensé en eso, no me abatí y gracias a eso salvé la empresa. Y lo mismo pasó con el matrimonio. Cuando tuve el problema con el matrimonio, a mí me desarmó. Porque ahí entendí de qué manera este gordito se había puesto el miocid, el texto del miocid como una pauta de vida. Una palabra, un verso del miocid le solucionó el camino empresarial y el camino matrimonial. Entonces hay que empezar a tener respeto, señores, por esta casa, por la literatura y por todo lo que nosotros representamos. Vamos a ver entonces rápidamente este caso impar de San Martín, que arrastró 268 obras y 725 volúmenes en 13 cajones desde España a Buenos Aires, de Buenos Aires a Mendoza, de Mendoza por el tránsito de la cordillera a Santiago, de Santiago a Perú. Un caso único en la historia de la literatura, un militar que arrastre todo esto. ¿Qué llevaba Alejandro Magno consigo? La Ilíada. Y la ponía bajo la almohada, interesante, y ya había anticipado la teoría que de alguna manera por osmosis el texto podía enfocarlo a la actividad teórica, ¿verdad? Y lloraba todas las noches porque yo no tendré un Homero que cante lo que yo hago. Tenía
este hombre, que era un hombre militar de pura acción, el bermudo gordiano, que no entraba a desatar, sino que cortaba, tenía conciencia clara de lo que era la literatura. Y la literatura que le estaba dando ánimo para la pelea, que le permitió empujar su ánimo más allá de Grecia y llegar a la Hélade y todo lo que se conoce de Alejandro Magno a los 22 años. Y Napoleón llevaba, curiosamente, el comentario de César, que era común, pero llevaba el Miocid, traducido al francés. Y el Miocid lo releía y lo leía. Y San Martín llevaba, además de estos textos, llevaba, la Ilíada en francés, en 3 tomos, llevaba esta totalidad de libros. Es una cosa curiosa. Él se ve que afincaba en eso una gran capacidad de empuje, de motivación, lo que esos libros le aportaban y le abrían como camino. De modo que nos aplicamos a estudiar este texto, digamos, los libros, a partir de un inventario que el mismo San Martín hace. No tenía bibliotecarios como tenemos nosotros, los Paradas, toda esa gente que tiene títulos de profesión. Se sentó al lado de los libros y podía ponerlo en cajones, en un cuaderno ponía, mezclando un libro con otro, ahí iba mi arte militar con un diccionario francés, era un cajón desastre cada cajón. Pasó el tiempo, la gente comentó, hay 3 o 4 estudios sobre esta biblioteca y nadie se le ocurrió lo que se le ocurrió a uno, que es ordenar por materias la biblioteca de San Martín. Entonces el proceso nuestro fue muy simple, ordené por materia la biblioteca de San Martín, ya veremos cuáles son los aspectos que tomó. Después de esto completamos los asientos y ahí entonces pedimos el auxilio de la coautora, que es María, con el que hemos trabajado ya, María Adela, de Tibuquiánico, habíamos trabajado un libro anterior, y esta es una persona que tiene una gran capacidad de búsqueda, no como nosotros que en Google ponemos, entre comillas, Gorgona. No, ella tiene muchos recursos, más allá de esta elementalidad nuestra, y que así rescató 260 y pico de portadas de los libros de San Martín para ilustrar el catálogo. Es el primer trabajo de esta naturaleza que se hace en el país. La investigación de la biblioteca personal de un autor, que estaba nada más que enunciada, decía diccionario, dossier, diccionario, pasta, y uno trabaja hasta que logra armar toda la cita y después viene la imagen que lo ilustra. Van a ver ustedes, yo recomendaba que den el libro al final para que se queden a escuchar, porque si no, mucha gente con el libro se iba y el ingeniero, que es hombre respetuoso, dijo, no, le demos a la entrada, ¿cierto? Total, la gente puede, de tanto usted habla, mirar las figuritas. Entonces, volviendo a lo que decía, este diccionario tiene, por ejemplo, las secciones que hemos armado, ¿no? Agricultura, artes, artes y oficios, geografía, ciencia, 34 volúmenes de diccionario. Hay un diccionario de la música, es decir, que Sanguinetti lo hubiera acompañado en esto. Curiosamente tenía en la música. Derecho, economía, la enciclopedia. Tenía en la enciclopedia, curiosamente también, el sector de artes y oficios. Y algo más, pero básicamente porque ese sector en la enciclopedia tiene unas magníficas láminas hechas a pluma, donde cada elemento, la puerta, se desarma en todas sus partes, bisagras y demás y se describe. Entonces este hombre, que era San Martín, que tenía como hobby la cerrajería, entre otros hobbies, se entretenía viendo aquello, la relojería también, la aprendió en la enciclopedia. También en esto y en algún otro manual aprendió a cultivar el jardín, que cultivaba sobre todo en Granbourg, y así parecidamente entre los hábitos buenos que tenía, el vicio impune, como dice Valéry Larbaud, de la lectura. Y leía cuando podía. La campaña le impidió leer mucho, pero cuando su vejez se puso al día en todo lo que no alcanzó a leer, la hija y el yerno recuerdan las tardes enteras que este hombre se pasaba sentado siguiendo los caminos de las letras. Después tenemos la historia, que es una de las referencias de él, con 138 volúmenes, la literatura también, con un número parejo, había literatura antigua, francesa, etc. Esto era nada más que una visión, que ustedes podrán documentar en el texto. El arte militar, que lo hemos ordenado por arte militares, artillería, caballería, ingeniería, fortificaciones, que tampoco eso estaba nada distinguido, y esto lo ha ido agavillando él poco a poco, mineralogía. Hay en total 268 obras, de las cuales 184 están en francés, 76 en español, un par de portugués y alguna en inglés. Él nunca manejó el inglés suficientemente, hay gente que ha exagerado esta idea, está demostrado que no lo hizo, ¿no? ¿Y qué hizo por esa biblioteca suya? Con eso que en ese siglo XIX llamaba librería. Pues cuando fue a Santiago,
fundó una, no con ese fondo, fundó con un premio que le dieron, Santiago de Chile, 10.000 pesos lo donó para que fundara una Biblioteca Nacional de Chile. La guerra se comió de 10.000 pesos y la Biblioteca Nacional de Chile no se fundó. Pero entonces fue a Perú y en Lima donó casi todo, menos 110 libros, casi todos los 700 que tenía, y se fundó la Biblioteca Nacional de Lima, que después en un conflicto con Chile se prendió fuego y se perdieron todos los libros. Pero saloniamente, para hablar ya que estaba Salonia presente, saloniamente cuando estuvo en Mendoza rescató 100 y pico de libros, 105 libros que no los donó y quedaron allí. Y ahora cuando voy yo a Mendoza me encuentro con un campo interesantísimo que completa para investigar y que la comprometo a María Adela para hacer el mismo trabajo. Este fondo ha desaparecido por completo, pero tenemos la lista de la mano de San Martín en un documento de Mitre. Y entonces gracias a eso vamos a reconstruir un catálogo de lo que no tienen ya los mendocinos, ¿cierto? Con Adela, y entregárselo el año que viene a cambio de una bodega. Bien. La segunda etapa se vino sin libros San Martín a Europa. Ahí se radicó, estuvo de un lado, en otro, finalmente en Boulogne-sur-Mer, donde hemos estado, un el sillón donde leía con mucha emoción. Y la biblioteca que reunió allí, que colectó, fue de 25 obras nada más. Pero hay una diferencia muy clara entre este tipo de biblioteca y la otra. Esta primera fue más selectiva. En segundo lugar, no hay ningún libro de ciencia militar. Ninguno. Hay dominantemente dos tipos de libros. Los viajes, por los cuales siempre tuvo San Martín una gran vocación. Ustedes saben que la segunda vocación de San Martín era la marina, hubiera sido marino. Pintó marinas, pintó también paisajes que son poco conocidos del río Paraná, pero bueno, le interesaba el mar y los viajes, que sí, viajaba con el almirante Byron, que fue el único libro que compró 2 veces. Viajaba con todos los viajeros por el mundo gracias a los caminos del mar que le abría esta literatura que manejaba. La segunda nota de esta literatura es literatura reflexiva. Ahí está Plutarco, que anda en el Papa, ahí está Diderot, con lo que no era, que son los ensayos filosóficos, y ahí estaba también Beaumarchais con sus reflexiones sociales. De modo que característica otra modalidad de esta realidad del texto. Bueno, verán ustedes que la investigación que he hecho, además de todo esto, demuestra la lectura del Quijote por parte de San Martín, aplica claramente el espectáculo el pasaje del doctor Pedro Recio a Manuel Moreno, aquel que era embajador nuestro, hermano de Mariano Moreno, y le aplica con mucha precisión el apaleo que le promete Sancho a Pedro Recio como doctor del reino de la ínsula. Se lo aplica exactamente a él, quiere decir que había leído el texto, por lo menos ese texto lo había leído. Después demostramos el estoicismo de San Martín a través de los autores que cita. Ubicamos la única cuarteta lírica que San Martín citó, la atribuyó en una nota a un autor, la atribuyó a otro. Los autores que han escrito sobre San Martín han seguido la idea de San Martín, totalmente equivocado. Finalmente demuestro que ese es un texto de Voltaire comentando el Eclesiastés. ¿Te imaginás Voltaire comentando el Eclesiastés? ¿Cierto? Es como un depravado haciendo un retiro espiritual. Pero bueno, este texto lo toma de una cuarteta de traducción y adaptación de Voltaire. Eso lo demostramos claramente, igual que otros elementos. De modo que, frente a todo esto, el orden que hemos puesto, el rescate de las imágenes, los rostros de los libros que es tan interesante, vamos por las rutas del Libertador hacia el final, que son otras formas de camino. Él imaginó un camino y lo plasmó. Algo insinuamos, cuánto se le debe a la lectura de San Martín el impulso, el empuje, la solución de problemas, de conflictos a veces técnicos, de mando, de comando? ¿Qué habrá pensado frente a determinada batalla, la estructura que tomaba la disposición de la tropa con la lectura que tenía de los autores específicos que había leído? Entonces todo esto sin duda es una forma de que el camino de las rutas del Libertador, la ruta de liberación del Libertador, estuvieron promovidas por toda esta bibliografía que está detrás de él y que lo acompañaba siempre. Quiero decir que este libro va a estar ya, está prácticamente digitalizado en nuestra biblioteca bicentenaria, o mejor dicho, del bicentenario, que está en nuestro portal www.aal.edu.ar. Ahí tenemos, junto a otros textos de nuestra biblioteca bicentenaria, este texto que entendemos que vale la pena. De modo que lo que queremos es, en primer lugar,
visitarlos, aquellos que no tienen el texto, que puedan visitarlo y bloquearlo digitalmente. Vamos a presentar ya en sociedad y con gente menos calificada que la presente, en la Feria del Libro. La Feria del Libro, ya hablamos con la directora, este libro se entusiasmó tanto con la idea cuando vio las imágenes que vamos a hacer varias gigantografías y ponerlas en varios puntos de la feria, ¿no? Porque realmente las imágenes atraen y yo creo que es un trabajo por un lado de investigación tanto documental como de investigación electrónica, que en este caso ha existido investigación electrónica, y esta cálida yuntura de Horacio, la articulación, no el Horacio sino el otro, ¿cierto? Que articula estos dos mundos. Me parece que realmente ha sido un buen logro, un buen maridaje que hemos hecho en este libro. Yo finalmente les recuerdo que el camino es un hecho cultural. El hombre es el que genera el camino. El héroe es el que traza el camino y sabe a dónde quiere llegar con ese camino. No es un hecho natural. El hombre traza. Por eso usted lee Esperando a Godot, verá que la gente se extravía porque se mete en el camino de otro. Cada cual tiene que hacer su camino. Esta es la enseñanza, una enseñanza que deja Esperando a Godot, que de entrada parece tan apagada esa obra. Bien, yo quiero agradecer que Autopistas del Sol lo tenga el ingeniero que nos acompaña hoy, Renaglia, y quiero agradecer que no esté con nosotros al mismo tiempo, porque nos hubiera vuelto locos. Si tener algún tiempo está bien, artículo del Flaco y Mitre, tener algún tiempo, pero después está en exige. Este hombre no ha leído Atado con alambre de Copani, de modo que no tiene esta capacidad de aflojar, de distenderse, de no exigir más. Hasta último momento sigue tensionando y presionando en todo momento, en toda ocasión. Que vamos a tener que levantar el nivel. Entonces, en primer lugar quería agradecer esto, pero él tiene un lema que es sabido por todos, y gracias a eso Autopistas del Sol ha ido adelante y este libro se ha logrado plenamente. El lema es el del burro. El burro no consigue burra por hermoso, lo he demostrado, sino por cargoso. Muchas gracias. Va a ser muchísimo más entretenido lo de Pedro que lo mío. Un tema que está fuera del programa. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta al doctor Barcia respecto del libro, del proyecto o algo que se les ocurra? Por sí o por no. Ninguno tiene ninguna pregunta, entonces vamos a pasar al último tramo de esta presentación para luego sí invitarlos al primer piso, que no sé cómo se llama, el primer piso de la academia. Curiosamente se llama primer piso. Primer piso de la academia, así que ahí compartiremos unos vinos y un poquito más. Y tengo un último temita. Si puede pasar el doctor y Adela, me frente un segundito nada más. Ale, vamos a entregarles un pequeño presente, digamos, en homenaje y en agradecimiento al trabajo que desarrollamos juntos. Teresa, la diseñadora, dame un abrazo para Teresa. Posible la ilustración excelente de este libro. Lo que pasa es que José es impresentable.
operar como los españoles con los indios, le vamos a dar espejitos por el oro que nos dieron. Pero no espejitos, pues, lo hace un diccionario de dudas, y hombre no tiene ninguna duda, no cabe la menor duda en él, ¿cierto? Y tampoco va a leer ese libro, pero bueno, va a tener la conciencia de que lo tiene sobre el escritorio y no lo frecuenta. Ahora sí, gracias y los invitamos a todos al primer piso.